Bien, mis hijos, callados por favor. Y ese es el problema del eco, los ruidos de los niños van a molestar. Pero vamos a dar inicio a nuestra clase. Seguimos viendo el tema de la soberanía de Dios y quizás antes de empezar voy a tomar un momento para pedir la ayuda del Señor. Señor Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado para estar juntos. Gracias por este nuevo lugar que podemos disfrutar. Señor, más que nada, yo le pido que usted nos enseñe por medio de tu palabra, nos revele, nos enseñe un poco más de tu ser, para que podamos gozar en quién eres y lo que sigues haciendo para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Quería seguir mis estudios, mis notas más bien, y vine preparado con una copia de lo que dijo o escribió John MacArthur, pero antes de ir ahí, y creo que quizás eso lo dejamos para la próxima semana, terminamos la semana pasada con una breve conversación acerca del libre albedrío. Y nos quedamos con una pregunta, así que esto no tiene nada que ver con las notas, es antes de llegar a las notas. Nos quedamos con la duda de cómo definir al libre albedrío. Y tomé algunas notas en mi celular sin imprimirlas y se me olvidó cargarlas. ¿Qué significa libre albedrío? ¿Tenemos de verdad libre albedrío? Esa era la pregunta. Bueno, lo conversamos un poco la semana pasada, pero es una pregunta que es al raíz de toda esta conversación de la soberanía de Dios. Habíamos definido la soberanía de Dios como que Dios tiene todo el poder, toda libertad y toda autoridad para lograr toda su voluntad. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos poder limitado, pero tenemos poder. Tenemos libertad limitada, pero tenemos libertad. Tenemos autoridad limitada, pero tenemos autoridad. Entonces, en algunos casos podemos lograr nuestra voluntad, pero no en todos los casos, porque somos limitados de una forma en que Dios no lo es. Al hablar de la libertad, ahí es donde surge la conversación del libre albedrío. Realmente tenemos esta idea del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice simplemente potestad de obrar por reflexión y elección. La posibilidad, la capacidad, la habilidad de obrar o hacer algo a causa de o como consecuencia de mi reflexión y mi elección. Si alguno ronca en la noche, eso no es libre albedrío. No es que lo ha reflexionado, no sé por qué algunos miran a otros, no es que lo ha reflexionado y lo ha elegido, lo hace simplemente porque así es su cuerpo. No tiene que considerarlo, eso no es libre albedrío, es la forma en que Dios nos hizo, así que no le podemos culpar, no elige roncar el que ronca. Y hay otras cosas que podemos decir, ni lo pensé, no lo elegí hacer, pero lo hice ahora. El simple hecho de que no lo pensé no es excusa, porque muchas veces escucho esa excusa de mis niños. No, ellos tenían la capacidad de reflexionar y elegir, pero no reflexionaron y eligieron mal. Pero hay cosas que hacemos, quizás cuando estamos dormidos, cuando estamos inconscientes, que no estamos ejerciendo nuestra libre albedrío, no estamos eligiendo la acción que estamos tomando. Y algunas personas creen que todo lo que hacemos no es de nuestra elección, porque ha sido predeterminado por Dios. Eso anula o elimina la idea de libre albedrío. Voy a leer en un momento un artículo, no sé cómo se le dice, escrito por R.C. Sproul. Él no comparte la perspectiva que yo estoy compartiendo, pero me gusta estudiar lo que los otros creen para realmente poder evaluar lo que yo creo. Al seguir hablando de definiciones, Wikipedia dice, Wikipedia no es una autoridad, pero nos da una explicación. Dice que son las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Ese es el libre albedrío. Pero luego agrega algo que me hizo pensar. La ética puede suponer que los individuos son responsables de sus propias acciones. Y justo vamos a llegar, si es que el tiempo nos permite, vamos a llegar a la responsabilidad humana. Si no existe libre albedrío, si no soy libre para elegir, tampoco soy responsable porque yo no lo elegí. En el mismo sentido de que el ronca no lo puedes culpar, no lo eligió. Así que hay un argumento ética que conseguir.
También en la psicología, dice Wikipedia, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo, las cuales son conscientes. Mi mente determina, yo tomo esta decisión a causa de la decisión que ya tomé. Vamos a llegar en un momento quizás al tiro vamos a ir. R.C. Sproul, no le voy a leer todo lo que él escribió. Si a alguno le interesa imprimir algunas copias, solo 2 copias, puede llevar uno al final. Pero él empieza con la idea de que cada uno que se pusiera a leer esto, eligió leerlo por su propio motivo, alguno por interés, alguno porque se lo obligaron como parte de sus estudios teológicos. Así que él dice que todos tenemos libertad de elegir, libre albedrío en cierto sentido, pero nuestra libertad para elegir está controlada por nuestra voluntad. Y voy a ver si puedo desarrollar el argumento que él presenta sin leerlo todo. Dice que Jonathan Edwards, un predicador de hace varios siglos, escribió, o él define a la voluntad o el albedrío como aquello con lo que la mente elige. Lo que vimos recién con las definiciones que presentamos. Sigue diciendo: no cabe ninguna duda de que los seres humanos realmente hacen elecciones. Yo elegí escribir, usted eligió leer. En este caso yo elegí hablar, ustedes eligieron venir. Es mi voluntad escribir, dice Sproul, y la escritura se pone en acción. Cuando le agrego la idea de libertad, sin embargo, el tema se torna terriblemente complicado. Es decir, todos tenemos albedrío, pero ¿es libre albedrío? Debemos preguntarnos, ¿libertad para hacer qué? Hasta el calvinista más ardiente, déjame aclarar que el calvinista no representa lo que nosotros, o no cree lo que nosotros estamos enseñando. El calvinista cree que Dios elige los que van a ser salvos y solo los que Dios elige serán salvos. Hablaremos del calvinismo más adelante, quizás la próxima o la subsiguiente semana, cuando aplicamos estos principios específicamente a la salvación. Hasta el calvinista más ardiente no negaría que la voluntad es libre de elegir cualquier cosa que desee. Primera vez que yo lo había escuchado, pero agradezco poder leerlo y aprender un poco más. Sigue diciendo, hasta el arminiano, algunos me han acusado de ser arminiano. La idea del arminianismo es que la salvación depende totalmente del ser humano, no es bíblico. La idea del arminianismo es que mi fe me salva, eso es bíblico en cierto sentido, pero lo llevan a un extremo al decir que toda mi salvación depende de mi fe. Por lo tanto, si yo dejo de creer, dejo de ser salvo. Y eso anula la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 se enfoca en ambos, tanto la gracia de Dios como mi respuesta a la gracia, a la fe. El calvinismo, solamente la gracia. El arminianismo, solamente la fe. La Biblia, gracia y fe. Así que el arminiano más ardiente estaría de acuerdo con que la voluntad no es libre de elegir lo que no desea. Leí ese y me puse a pensar, ¿será así? Hasta el arminiano más ardiente estaría de acuerdo con que la voluntad no es libre de elegir lo que no desea. No comparto esa perspectiva, no sé tú, pero yo elijo ir al dentista aunque no deseo ir al dentista. Yo elijo corregir a mis hijos aunque no deseo elegir a mis hijos. Mis elecciones no solamente están limitadas por mis deseos, también están informadas por mi conocimiento, por lo que yo entiendo como lo que sea cierto, por mis creencias, por mis convicciones, etc. Elijo lo que mi mente reconoce como lo correcto, en vez de lo que mis gustos elijan como preferencial. Así que no comparto esa idea. Él da algunos versículos para apoyar su tesis, su postura. Juan 6:44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Él diría, ve, el ser humano no desea ir a Dios, solamente desea ir a Dios si Dios lo atrae. Pero el problema con ese argumento es que Dios atrae a todos. Juan 12:32, Jesús dice, ahora yo estoy hablando, o sea, la Biblia no es parte de lo que presenta Sproul. Jesús dice en Juan 12:32
y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Claro, nadie puede ir a Dios si Dios no lo atrae, pero Dios quiere atraer a todos. No es que, bueno, lo siento, Dios no te eligió. Sproul sigue presentando Juan 6:65. Jesús dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ok, está bien. Dios tiene que abrir la puerta para la salvación. Pero Dios ya abrió la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare. La Biblia nunca dice que el Padre solo dio a algunos el deseo de ir al Padre. Estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero Él quiere interpretar lo que la Biblia dice a su forma, en vez de reconocer que la Biblia no está diciendo lo que Él cree que está diciendo. Sigue diciendo Sproul: con respecto a la salvación, la pregunta entonces se transforma en ¿qué es lo que los seres humanos desean? Los arminianos creen que algunas personas desean arrepentirse y ser salvas, otras desean huir de Dios y cosechar entonces la maldición eterna. Los arminianos nunca dejan en claro por qué las distintas personas tienen deseos distintos. Los calvinistas, y Sproul se identifica con ellos, sostienen que todos los seres humanos desean huir de Dios hasta el momento en que el Espíritu Santo realiza una obra de regeneración. Dicha regeneración cambia nuestros deseos para que libremente nos arrepintamos y seamos salvos. Vamos a regresar a esa idea en semanas futuras, pero es un error fundamental con la idea calvinista, que Dios te regenera. El segundo nacimiento sucede y luego crees en Dios. Cuando la Biblia claramente dice, crees y al creer naces de nuevo. Una cosa causa la otra, no es efecto de la causa. Y eso lo vamos a ver con la Biblia en las semanas que vienen. Sigue diciendo Sproul: es importante señalar que hasta los no regenerados nunca son forzados a ir en contra de su voluntad. Esta es la doctrina clásica calvinista reformada. Yo no lo había escuchado de tal forma, pero otra vez aprecio la claridad que él no está diciendo, por lo menos él no está diciendo que Dios dicta todo lo que sucede. Está diciendo que nosotros no somos obligados a tomar una decisión en contra de nuestra voluntad, todo lo que decidimos es según nuestra voluntad. Agradezco ese reconocimiento. Luego sigue diciendo, sus voluntades cambian sin su permiso, pero siempre están libres para elegir según su voluntad. Al fondo lo que él está haciendo es un juego de semántica, cambiando o sea, usando distintas palabras, pero con el mismo sentido que siempre había entendido. O Dios elige por nosotros, o nosotros somos libres para elegir. Pero según él dice, somos libres para elegir, pero solo según Dios ya ha dictado en nuestra voluntad. No sé si explico la idea. Yo pensé que el calvinista dice, no eres libre para elegir, Dios ha determinado todo para ti. Pero él dice, no, eres libre para elegir, pero solo vas a elegir lo que Dios ha determinado para ti. Al fondo es un juego de palabras que está diciendo siempre lo mismo, que es erróneo. Sigue diciendo Sproul. Entonces, somos realmente libres para actuar según nuestra voluntad. Ok, estoy de acuerdo, pero él no está diciendo lo que yo estoy diciendo. No somos libres, dice él, sin embargo, para elegir o seleccionar nuestra naturaleza. Uno no puede declarar, de ahora en más, desearé solamente el bien. Del mismo modo que Cristo no podría haber declarado, de ahora en más o de ahora en adelante, desearé solamente el mal. Aquí termina nuestra libertad. Él está diciendo, tenemos libertad, pero no tenemos libertad de elegir a Dios. Tenemos libertad, pero no tenemos libertad de hacer lo correcto. Tenemos libertad, pero no tenemos libertad. Al fondo él está diciendo, solamente tenemos libertad para elegir desobedecer a Dios. No sé, sería bueno poder preguntarlo, pero creo que ya murió. Presenta este versículo en Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es algo creo que el hermano Juan Carlos había presentado, que a él le habían enseñado. El que no ha nacido a la familia de Dios es un esclavo del pecado y por lo tanto no puede elegir el bien, siempre peca. Pero lo que Jesús está diciendo,
que incluso cuando apartados de Cristo, como incrédulos, incluso cuando elegimos hacer el bien, cuando elegimos ser honestos, cuando elegimos ayudar a los necesitados, no estamos haciendo el bien, porque lo estamos haciendo en nuestra propia justicia en vez de hacerlo en la justicia de Dios. Somos esclavos del pecado porque aun cuando elegimos el bien, seguimos en pecado. Jesús no estaba diciendo que una persona sin Cristo no puede elegir ser honesto. No estaba diciendo que una persona sin Cristo no puede elegir obedecer a sus padres. Estaba diciendo que aun lo que hace, aun cuando elige hacer lo correcto, no es suficiente para ser salvo, para ir al cielo. Pablo además dijo, esta es mi respuesta en Romanos 7, del 14 al 20. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Ahora, Pablo no está hablando como un incrédulo, está hablando como un hijo de Dios. Uno podría decir, un siervo, un esclavo de Jesús. Ok, ¿qué dice Pablo? Pues lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien la hace, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, yo tengo una voluntad, pero a pesar de mi voluntad, muchas veces hago lo que no quiero hacer. No estaba diciendo que no tenemos libre albedrío, estaba expresando el conflicto en lo que está involucrado en las decisiones que tomamos. Si yo, como hijo de Dios, elijo hacer el bien, yo puedo decir, bueno, es que Dios me ayudó a tomar esa decisión. Honestamente, el Espíritu Santo es la fuerza a la que yo respondí dentro de mí en ese momento. Pero si yo, siendo hijo de Dios, elijo pecar, yo no puedo decir, es que el Espíritu Santo me dijo que debería decir esa mentira. No, es que en ese momento yo elegí obedecer a mi carne en vez del Espíritu Santo. Al fondo, yo siempre soy el que elige y siempre puedo elegir desobedecer o obedecer. Puedo elegir pecar o no pecar. Y quiero llegar a esto con el texto que vamos a leer en un momento. A ver qué más debo leer de lo que dijo Sproul. ¿Cómo se relaciona la capacidad de elegir y el libre albedrío? La teología de la Reforma, dice Sproul, afirma que la caída dejó a la voluntad humana intacta en cuanto todavía tenemos la facultad de elegir. Ok, puedes elegir tu comida, puedes elegir tu ropa, puedes elegir muchas cosas. Nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado y nuestros deseos han sido atados por impulsos malvados. Pero todavía podemos pensar, elegir y actuar. Estoy de acuerdo. Pero algo terrible nos ha sucedido. Hemos perdido cualquier deseo que pudiésemos tener por Dios. Él está diciendo, puedes elegir lo que sea, pero no puedes elegir a Dios. ¿De dónde saca eso? No lo sé. Los pensamientos y los deseos de nuestro corazón, dice Sproul, son continuamente hacia el mal. Ok, hay algunas pistas en la Biblia que indican eso. Nuestro libre albedrío es una maldición. Como todavía podemos elegir según nuestros deseos, elegimos el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios. Ahora, creo que la respuesta bíblica, estoy hablando yo, a esta situación es que Dios ha dado a cada persona el deseo de conocer a Dios. Lo vemos claramente expresado en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. No lo copié, así que lo voy a leer. Romanos 1, 19 y 20. La Biblia dice, Romanos 1, 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios demostró algo de su ser. De tal forma, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Yo entiendo de Romanos 1 que Dios ha colocado dentro de cada persona la necesidad, el deseo de tener una relación con Dios. Sin embargo, no puedes desear algo que no conoces. Yo podría ir a otro país y ahí me ofrecen tal comida. ¿Te gusta? No tengo idea, no lo he probado. Pero déjame probarlo. ¡Ay, sí! Nunca sabía que me gustaba eso, pero me gusta. No lo sabía porque no lo había conocido. Es parecido al otro día, creo que fue el viernes cuando salimos a Cañete.
Habíamos hablado, siempre hablamos la noche antes, qué vamos a comer el siguiente día, si tengo que comprar algo para Christine, para que prepare lo que necesite. Y ella había dicho, vamos a comer la comida que sobró. Ok, ahí está bien, vamos a comer la comida que sobró. Pero llego a la casa de hacer mis trámites o no sé qué, y me llega un olor bien rico. Y dije, wow, Christine me preparó algo especial. Y luego me di cuenta que era un tipo de kuchen de manzana que ella había hecho no para comer ese día, sino para compartir con los hermanos ingenieros. Pero yo llegué a la casa, si me hubieras preguntado antes de entrar a la casa, ¿tienes apetito para kuchen de manzana? Le hubiera dicho, no está en mi mente, no lo estoy considerando, no lo estoy contemplando. Pero con un olor de ese olor rico, tenía gran apetito. En el mismo sentido, yo creo que todos tienen el deseo de conocer a Dios. Sin embargo, Satanás ha cegado la mente de los incrédulos, ha tapado la nariz en este ejemplo, para que no puedan tener un olor a Dios para decir, eso es lo que quiero. Ni lo estaba pensando, pero eso es lo que quiero. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos presenta lo que siempre queríamos. Sin embargo, no puedo negar que algunas personas vienen a la iglesia y se van igualmente incrédulos. Hay algunas personas quienes leen la Biblia y nunca creen en Jesús. Quizás han sido engañados, quizás siguen creyendo una mentira acerca de la Biblia. Al fondo no le puedo dar la respuesta a cada duda, a cada pregunta que hay. Pero entiendo que Dios dio a cada persona la capacidad de conocer a Dios, el deseo de conocer a Dios. Solo falta muchas veces que conozcamos a Dios. ¿Dónde está Dios? No puedo desear algo que no conozco. Sigue diciendo Sproul. Agustín dijo que aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra libertad. Tenemos una voluntad, pero hemos perdido nuestra libertad. Él diría que tenemos albedrío, pero no tenemos libre albedrío. Sigue diciendo Sproul. La libertad real de la que habla la Biblia es la libertad o el poder de elegir a Cristo como nuestro. Pero hasta que el Espíritu Santo no transforme nuestros corazones, no tendremos ningún deseo por Cristo. Sin ese deseo, nunca lo elegiremos a Él. Dios debe despertar nuestras almas y darnos el deseo por Cristo antes de que nos sintamos inclinados a elegirlo. Edwards dijo que como seres humanos caídos, retenemos nuestra libertad natural, el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos, pero perdemos la libertad moral. La libertad moral incluye la predisposición, la inclinación y el deseo del alma hacia la justicia. Esta tendencia hacia la justicia fue lo que se perdió en la caída. No anoté mi respuesta a eso. Pero al final, cuando Él dice que tenemos que esperar que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones, volvemos a la misma falla de antes. Aquí está donde lo anoté. Más adelante Sproul dice, para ser más precisos, para que podamos elegir a Cristo, Dios debe cambiar nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que hace. Cambia nuestro corazón, nos da un deseo por Él, deseo que de otro modo no tendríamos, luego lo elegimos a raíz del deseo que está dentro de nosotros. Es decir, luego creemos. Dios nos cambia el corazón, Dios nos da el Espíritu Santo y luego creemos. Pero el problema es que 2 Corintios 5, 17 dice, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo es entonces que Dios cambia nuestro corazón? ¿Antes de creer en Él o después de creer en Él? Y según 2 Corintios 5, 17, cuando estamos en Cristo. Es decir, yo tengo que creer en Cristo y ahí Él cambia mi corazón. Ahí Él cambia mi deseo. Creo que la Biblia es clara, aunque reconozco la confusión que existe, pero el libre albedrío es nuestra capacidad moral de elegir a Dios. No tenemos que permitir que Dios nos autorice a creer en Él. La invitación, el llamado ya está en la Biblia. La capacidad ya lo ha entregado. La responsabilidad es nuestra para responder con fe. No sé si hay alguna pregunta acerca de esa. O sea, más que una pregunta, un pensamiento que se me viene que muchas veces uno, respecto a lo que usted estaba diciendo, que sería más fácil descansar así. Es decir, de que Dios hace las cosas
como a Él le pareció, entonces yo me justifico con eso pecando. Puedo decir, bueno, el Señor quiso que pecara, entonces yo no me voy a arrepentir. En ese aspecto suena como sencillo decirlo porque, bueno, yo descanso en eso, o descanso en el Señor. Pero en la Biblia siempre aparece que nosotros tenemos que luchar con el viejo hombre. Siempre se ve esa disyuntiva, ese conflicto entre yo dejar mi carne para que muere más el Espíritu Santo. Exacto, Pablo mismo, que tenía el corazón cambiado, tenía el Espíritu Santo dentro de él, decía, todavía tengo esta lucha. Dios ha cambiado mi deseo, pero me ha dejado en esta carne. Así que mi carne me atrae al pecado, el Espíritu me atrae a Cristo y yo tengo que elegir. Ese es el libre albedrío. Al final yo tengo la capacidad de elegir si obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Romanos 2 nos ayuda a entender un poquito más eso, ya que dice que se presenta la bondad de Dios para que nosotros nos arrepintamos. Está puesta la bondad de Dios, yo soy el que lo dijo, si quiero tomarla o quiero dejar, porque ahí dice, ahí está todo eso y ustedes no la toman, o sea, y no la quieren. Entonces, Dios presenta su bondad, las pone delante de nosotros, las pone delante de cualquier ser humano, pero el ser humano decide si va a tomar esa bondad de Dios o la va a desechar. Correcto. Si yo tomara ese mismo kuchen de manzana, lo más probable es que ustedes, conociendo a Cristín, cada uno aquí se va a querer servir un poco. Lo siento, no quiero, lo siento. Pero bien podría ser, bueno, mis niños también lo conocen, así que con mucha confianza mis niños lo van a comer. Pero bien podría ser que con Félix o Rini quizás se lo ofrecemos y dicen, no, no lo quiero. ¿Por qué será? Al fondo no lo sé, pero ellos tomaron la decisión, no es que nadie más tomó la decisión para ellos. ¿Por qué es que uno elige y otro rechaza, uno acepta y otro rechaza? No lo sé. Pero la Biblia claramente dice que tenemos la libertad de elegir en respuesta a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, a lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ir con los versículos que anoté, con los 15 minutos que me quedan, así que casi por seguro no los vamos a alcanzar todos. Ana, ¿tienes Génesis 2? No, ¿cuál buscaste? ¿Qué buscaste? ¿Buscaste Romanos 2? ¿No? ¿Buscaste Deuteronomio cuánto? 29, 28 o 30, ¿cuál? 30. Porque son varios versículos. ¿Sí? ¿Qué quiere ver varios versículos? Ya. Yo tengo Génesis capítulo 2 entonces. ¿Quién quiere Éxodo 19? Adelante Félix. Deuteronomio 11. Hermana Anne-Marie. Deuteronomio 28. Anya, por favor, Deuteronomio 30 lo tiene Ana. Josué 24, hermano Alan. Segunda de Crónicas 1, 7 y 11. Hermano Segundo, Segunda de Crónicas 1 y Segunda de Crónicas 15. Si, bueno, ya todos participaron, así que alguien podrá repetirse, yo incluso. Dios es soberano. Lo que conversamos la semana pasada, hablamos acerca de que la voluntad de Dios siempre logra. En cada circunstancia, en cada situación y sobre cada persona, Dios está completamente en control. Dios tiene el poder sobre toda cosa y persona creada, pero elige entregar libertad limitada a los seres humanos y sigue estando en control. No di las ilustraciones diversas, pero si nos alcanza tiempo regresaré a ello. Voy a dejar una nota. Vamos a ir a la Biblia para no puro leer la opinión de Sproul y escuchar la opinión de Natán. Génesis 2:16. Dios es soberano, en control, con toda autoridad, pero nosotros tenemos libertad y eso involucra responsabilidad. Seremos juzgados por lo que nosotros hacemos, seremos juzgados por lo que nosotros elegimos. Y el primer ejemplo está en Génesis 2, donde la Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Punto final. Tienes libertad para elegir entre cualquier. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. No está declarando, no lo puedes elegir. Está diciendo, no lo debes elegir. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y sabemos que eligieron. Quizás a mi imaginar, pero no hay ninguna evidencia bíblica, es solamente mi imaginar, pasaron varios días sin elegir ese fruto. Pero en algún momento, bien puede ser el mismo día que Dios les entregó esas instrucciones, puede ser que pasaron semanas o meses, más de eso no creo. Ellos eligieron el mal.
El hombre tenía poder para comer de cualquier árbol, libertad para elegir cualquier árbol, pero solo tenía autoridad para comer de todos menos uno. Y eligió rebelarse contra la autoridad de Dios, eligió el pecado. Éxodo 19:5, hermano Felipe, por favor. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tienes libertad para elegir obedecer mi voz y guardar mi pacto. Eso automáticamente significa que también tienes la libertad para elegir no escuchar mi voz, no guardar mi pacto. Tenemos la libertad, tenemos la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. Deuteronomio 11, 13 y 14. El que lo tiene, ya se me olvidó. Creo que Sí, adelante. si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Gracias. Algunas personas creen, señalé este versículo porque tiene dos cláusulas, podríamos decir, quizás digo la palabra mal. En versículo 13, si obedeciereis cuidadosamente, versículo 14, yo daré la lluvia. Algunas personas creen, los que no comparten la perspectiva que estoy compartiendo, que Dios hace su voluntad exclusivamente a base de la voluntad de Dios. Pero aquí claramente está diciendo, tienes libertad para obedecer o desobedecer. Y lo que el ser humano elija va a determinar lo que Dios hace de consecuencia. Dios es libre para tomar su propia decisión, pero Él tomó la decisión de actuar a base de nuestra decisión. ¿Sí explico la idea, hermana? De hecho, ese es lo que explican los arminianos de la gracia previniente, algo así. No es la gracia de la Biblia, sino que dicen que Dios ocupa la gracia, pero dependiendo de mi decisión. Ahí la gracia se activa como algo así. Claro. Claro. Y ahí es, en cierto sentido, los arminianos lo llevan demasiado lejos al decir que cuando dejo de creer, dejo de recibir la gracia. Pero la gracia de Dios es un regalo que una vez entregado no se quita. Dios no echa a nadie fuera. Pero claro, en cierto sentido hay dos aspectos a la gracia de Dios en la salvación. Uno, la gracia de Dios que envió a Jesús a morir en la cruz. Eso es universal. Esta gracia es demostrada o expresada o entregada a todos. Pero la segunda aplicación de esa gracia es cuando yo creo en Jesús. Ahí la gracia es aplicada a mi vida y yo recibo la justicia de Dios. En ese sentido, claro, otra vez, Dios actúa a base de mi respuesta a lo que Él ha dicho. Dios me salva si yo creo en su oferta de la salvación, de la vida eterna. Dios actúa, Dios bendice o Dios castiga a base de mi decisión de obedecer o desobedecer. Dios actúa en respuesta a nuestra decisión. Eso no quiere decir que ha dejado su libre albedrío, su soberanía, perdón, el tema que estamos conversando. Quiere decir que Él va a actuar según su voluntad, pero Él nos da la libertad para elegir y Él va a actuar según nosotros hayamos elegido. Deuteronomio 28, versículo 1. No recuerdo quién. Año. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que Dios te prescribe. Hoy también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Otra vez. Si oyereis diligente la voz de Jehová para guardar y poner por obra, si escuchas y obedeces, Dios va a hacer esto. Y si no, Dios no lo va a hacer. Al fondo, Dios está diciendo, yo voy a actuar a base de la decisión que toma el ser humano. No pierde su soberanía, pero Él está diciendo que nosotros tenemos libertad y nos está prometiendo cómo Él va a responder a las decisiones que nosotros tomamos. Ana, Deuteronomio 30, del 15 al 19. Con los que están aquí. No. Estás en capítulo 29. Tienes que estar en 30. Y para leer, para que todos te entiendan, conviene tener la Biblia abajo para que puedas leer en voz muy fuerte. 15 al 19. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te digo hoy que ames a Jehová tu
Dios, que andas en tus caminos y guardas sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se aparte y no oyereis y te dejares Desviar. Y te Inclinares. a Entonces, dioses ajenos a los siervos. y los sirvieres, yo voy a terminar. Yo os protesto que hoy de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais, pasando el Jordán para poseerla. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. La voluntad de Dios siempre era que eligieran la vida, que eligieran obediencia, que eligieran bendición, pero sabemos que no siempre lo eligieron, porque Dios les dio la libertad para elegir y al fondo Dios actuó según el ser humano actuó en ese caso. Seguimos en Josué 24:15, hermano Alan, por favor, un versículo conocido. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan. Nosotros tomamos esta decisión y déjame aclarar que de nada sirve poner ese letrero en tu muro, en tu casa. Eso no significa que realmente lo has escogido. Lo escoges con tus decisiones. Pero él está diciendo, tienen la libertad para elegir. Todo el pueblo de Israel tiene la libertad para elegir a quién vas a servir. Segunda de Crónicas 1, hermano segundo, versículo 7 y luego versículo 11. Y en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en este lugar tuyo. ¿Hasta dónde? El 11, por favor. Si quiere, solo el 11 y ahí nos da la idea que queremos comunicar. Confírame después ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te has puesto por rey. Podríamos leer la primera frase del 12, dice: La sabiduría y ciencia te son dadas a cada, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. gracias. ¿Se acuerda la historia? Dios aparece a Salomón y dice, dime qué quieres. Al fondo no recuerdo bien la palabra como lo dice. Apareció Dios a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. No dijo, pídelo y yo te lo voy a dar. Dijo, pide.
Y Salomón sabemos que pidió sabiduría, entendimiento. Y Dios dijo, bueno, como pediste sabiduría y entendimiento y no pediste riquezas, etcétera, 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 te lo voy a dar. Él está diciendo, Salomón, tenías libertad para elegir otra cosa, pero si hubieras elegido otra cosa, yo no te doy nada. Pero como elegiste lo que yo ya quería darte, te lo voy a dar. Dios siempre actúa según su voluntad. Pero en este caso, Salomón pidió según la voluntad de Dios, así que Dios dijo, te lo doy. Salomón tenía libre albedrío. Dios tiene soberanía. Ambas cosas no están en conflicto, sino están claramente reveladas y demostradas en la Escritura. Y hermana Roxana, si quieres, segunda de Crónicas 15, versículo 2, por favor. Y salió el encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os buscará. Otra vez, tienes la libertad. Aquí están dos alternativas. Según tú haces, Dios hará. Esto no quiere decir que Dios actúa solamente a base de nuestra voluntad, no. Dios actúa a base de su voluntad, pero muchas veces en respuesta a las decisiones que nosotros hayamos tomado. Hasta ahí creo que vamos a llegar. Hay algunos minutos, bueno, hay 2 minutos, si alguno tiene una pregunta o un comentario, y después vamos a ver el siguiente punto que quería destacar. Si no tenemos voluntad humana, si no tenemos libertad de elegir, cuando Dios nos castiga, nos estaría castigando por decisiones que Él tomó en vez de decisiones que nosotros hayamos tomado. Y ahí entramos al argumento moral en contra de esta idea del calvinismo, pero el calvinismo quizás ni es la palabra precisa para describirlo. Lo veremos la semana que viene si Dios permite. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ana tiene pregunta. Ok. ¿Alguna pregunta, hermano? Lo que pasa es que igual Sproul y MacArthur, ellos son como la cara de la iglesia reformada, entonces nunca van a salirse de lo que hablan. De hecho, Michelet, Miguel Núñez, quizás. entonces, y cuando vemos que Calvino, todo lo que él escribió fue en base a lo que él pudo decir. Al final todo viene por lo que un hombre pensaba. Entonces, de hecho, igual cuando habla de la voluntad y el deseo, él menciona que el deseo, o sea, no es que yo deseo algo y lo hago, sino que él habla de que hay muchos deseos, pero siempre va a haber uno que va a ganar. Entonces, y se aplica en la escritura porque las personas que escuchan del Señor, pero deciden no seguirlo, es claramente porque su deseo está en otra cosa. Es muy fuerte su deseo, entonces no quiero seguir eso. Entonces, como lo dice Sproul, yo creo que está como, corta como lo que habla Edwards acerca de la voluntad de Dios. Claro, tienes todo un buen punto de que esta es una línea de razonamiento humano. ¿Hay pistas en la Biblia que lo puedan indicar? Claro que sí, pero no creo que es lo que la Biblia entera está comunicando. La Biblia entera nos da la responsabilidad nuestra porque nosotros tenemos la libertad para elegir seguir a Cristo o no, obedecer a Cristo o no. Y por lo tanto deberíamos ser muy cautelosos, cuidadosos en nuestras decisiones para asegurarnos de que realmente estamos eligiendo la voluntad de Dios. Gracias por los comentarios. Hermano Félix, quizás podría concluirnos un momento de oración. Padre Celestial, en esta oración queremos agradecerte por esta enseñanza que tenía nuestro Señor. Gracias porque Él nos está hablando desde su perspectiva, Señor, si es de lo que tú enseñas en tu palabra, Señor. Queremos basarnos solamente de eso y, Señor, para poder servirte y ser una herramienta útil para ti. Oramos por los hermanos que están acá, oramos por los que vienen también, y podamos glorificarte de una buena forma correcta, Señor, y grata a tus ojos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.